A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Trabajar juntos para continuar lo que está bien, corregir lo que esté mal y sobre todo para atrevernos a hacer lo que nunca se ha hecho. Nuestro gobierno será intolerante con los actos de deshonestidad o de despilfarro de los recursos públicos. Fortalecemos los instrumentos institucionales para su prevención, corrección y sanción. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Cuando caída la tiranía trujillista y llegó al país la avanzada del Partido Revolucionario Dominicano, que había sido fundado en Cuba, y en esa comisión vinieron prestantes líderes de ese partido, y entonces, bueno, la gente tenía la esperanza de que este país iba a cambiar. Juan Bosch, que era una ilusión para los imberbes políticos dominicanos y votantes dominicanos, que vieron en él, en Bosch y en su partido, el PRD, el de la Esperanza Nacional, la solución a esa tragedia ya superada, supuestamente, que era el gobierno de 31 largos años de Rafael L. Trujillo y Molina. Pero al pasar del tiempo, Bosch fue derrocado, vino un gobierno, Balaguer, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó? Que las 30 y tantas empresas del Estado Dominicano, o sea, que ve la única herencia que le dejó Trujillo a este país, fueron saqueadas y en poco tiempo, pues, no quedó una en pie. Pasado el tiempo, entonces vienen otro partido, precisamente fundado por el mismo Juan Bosch, y otros súper alumnados. Eran una especie de Illuminatis. Eran la gente que uno hasta llegó a creerse que iban a salvar la nación. Y uno también pensaba que eso no podían fallar. Porque en base a las enseñanzas del mismo Bosch, esa doctrina tan distinta a lo que uno estaba acostumbrado a observar, se suponía que a la altura de la situación, este iba a ser un país totalmente distinto. Inclusive un renombrado dirigente del PLD, el doctor Franklin Almeida Rancière, que llegó inclusive a ser director del Departamento de Bienestar Estudiantil de la universidad en la época de nosotros, y que después fue su rector, llegó al extremo de decir que el país, o sea, estos 48.000 kilómetros cuadrados se dividían entre PLDistas y corruptos. Pasadas unos cuantos años, pues la verdad le dio abruptamente en el rostro a esa gente y a esta nación. Porque lo que uno ha observado, lo que uno ha confirmado y lo que uno está viendo desde un tiempo para acá, eso era increíble. Jamás uno podía creer que el partido en el cual tanta gente depositó su confianza iba a ser todo lo contrario. Y yo que como periodista me tocó muchas veces entrevistar al profesor Juan Bosch, me pregunto, ay, si Bosch viviera y viera cómo actúan sus alumnos, dónde está el legado. Se le dio por detrás a los principios y lo mandaron a órbita, a una altitud casi inalcanzable. ¿Por qué a uno le duele que sean eso? Porque uno siguió ese partido por mucho tiempo y a su principal líder,
y a muchos de los que lo venían pues siguiendo. A vos, a algunos de nosotros, que comenzamos a tratarlos inclusive a los pocos días de llegar del exilio, porque un grupo de mi queridísimo barrio Villajuana, bajamos hasta la casa donde vos se refugió en principio, y recuerdo que cuando llegamos allá, él de una manera muy cortés, como siempre, muy formal, uno le fue a dar las manos y él dijo, la mano no, y nos dio un abrazo. Y eso nos llenó mucho de satisfacción. Y después la vida seguida de Juan Bosch y todo eso. El hecho es que una cosa, parece cierto, es el profesor, es el maestro. Y otra cosa, desgraciadamente en esta situación, son sus alumnos. Y lo que uno ha observado y lo que uno está viviendo y lo que uno está padeciendo, parecía increíble. ¿Por qué nos duele a nosotros esto? Por todo lo que le he señalado. ¿Y por qué nos duele las cosas mal hechas que han hecho eso y otros? Porque se supone, y ejemplo hay de sobra, que en la medida en que la corrupción crece, se le roba al pueblo muchas posibilidades que van desde la enseñanza, la salud, las posibilidades de empleo, las construcciones, y como diría Carlos Marx, si se distribuye en mejores condiciones la riqueza que da la naturaleza, aquí no estuviéramos volviéndonos casi todos locos con relación a la delincuencia. Hoy, como lo dijo el mismo Bosch en su discurso de toma de posesión en aquella época, ay de lo corrupto, pero que ya más reciente, el licenciado Danilo Medina, el mismo día de su toma de posesión, sentenció que le iba a ir mal, pero muy mal, a aquella gente que cometieran actos de corrupción en su gobierno. Palabra hubo, pero realizaciones en contra de eso como que no se vislumbran. Y entonces la gente comienza a lamentarse, la gente comienza a quejarse. Y aquí uno no sabe qué es lo que ha pasado y qué nación es que tenemos. Si esto es una tragedia o es una comedia. ¿Por qué la justicia no actúa? ¿Por qué la justicia tiene como premisa cuando se trata de determinado político engavetar, archivar, cuando se supone que eso no es justicia? Hoy yo tengo con nosotros y para ustedes un queridísimo invitado y un hombre que no le pesa el ruedo para decir las cosas como son. Y él, que vivió esa etapa difícil de aquellos 12 años, igual que muchos de nosotros, y que se preparó, hizo especialidades aquí y fuera de aquí, y es un celebrado escritor, catedrático universitario, y una persona que se lamenta y lo demuestra, lo dice, y quiere que esto cambie, o si no, que nos cambien a todos nosotros. Yo me refiero al querido amigo, el doctor Andrés L. Mateo. Con el doctor Andrés L. Mateo y con ustedes, nosotros venimos pues luego de los siguientes mensajes. Egresado sobresaliente, maestro de maestros de la medicina dominicana. Cuando uno nace, uno viene unido por el cordón umbilical con la madre y esa unión permanece durante toda la vida de uno, porque la madre es quien acaricia a uno, le da los primeros sorbitos de leche, y esa es la razón de mi emoción esta noche. Mi alma mater, mi segunda madre, por eso mi agradecimiento eterno a mi Universidad Autónoma de Santo Domingo. José Joaquín Puello, un hombre comprometido con los intereses de la nación dominicana. Él confía en la UAS. Yo confío en la UAS.
Dominicana es más que música, más que pelota o baloncesto. Dominicana es más que color o calor, más que playa o vacaciones. Dominicana es un sentimiento, un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme. Cuando llegamos con sacrificio y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro. Como Víctor Estrella, prueba de que República Dominicana es fe. Y tu fe mueve montañas. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva. Produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta, o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés se correspondan con la dinámica del mercado. Porque en una economía estable y confiable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Durante años, hemos visto cómo unos cuantos se reparten el país como si fuera un pastel. Su voracidad, su ambición es cada vez más grande y el pueblo es cada vez más pobre. Llegó el momento de detenerlos, de trabajar juntos para enfrentar la corrupción y sobre todo que la República Dominicana cambie para que tú tengas empleo y vivas seguro. Luis Abinader, la nueva cara del cambio, PRM. Para el este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, esperando por ti. Tu país que tiene todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Cuando un pueblo abre sus ojos
a peligrar. La soberanía nacional ha sido seriamente comprometida con el endeudamiento. En los últimos 3 años, el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana ha endeudado el país por más de 20.000 millones de dólares. Esto es más del 40% de la deuda histórica desde 1844. Por eso quiero ser senador. Quiero ser senador para parar en seco la corrupción que ha dilapidado todos los recursos que debieron ir a educación, a salud, a seguridad ciudadana. Quiero ser senador porque hay que legislar para devolver la seguridad ciudadana a los habitantes. Quiero ser senador porque la corrupción hay que pararla en seco. Por eso quiero ser senador. Apóyame en esta lucha. Con la fuerza y voluntad que nos da Dios. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Antidemocrático debe tener oídos abiertos para oír la verdad, ojos activos para ver lo mal hecho antes de que se realice, mente vigilante para que nada ponga en peligro la libertad de cada ciudadano y un corazón libre de odios, dedicado día y noche solo al servicio del pueblo. Nosotros juramos aquí, en este día solemne, que si nuestra corta capacidad nos impide tener oídos abiertos, ojos activos, mente vigilante. Y bien, iniciamos este cara a cara de hoy con la dileta presencia de nuestro querido amigo, el doctor Andrés L. Mateo, catedrático universitario, analista político, y una persona muy inquieta con relación a todo esto que está pasando. Porque que él vivió lo malo, esos 12 años, todo ese tipo de cosas, cuando uno albergaba alguna esperanza que un día este país podía salir a camino, y con la siempre grata presencia del querido amigo el doctor Luis Rufín Castro. Dígamelo, profesor. ¿Qué es lo que se ostea? ¿Qué es lo que se persigue con este manejo de la nación desde el punto de vista político, económico, social? ¿Hacia qué derrotero nos lleva esta situación? Bueno, el país en su totalidad ha sido puesto al servicio de la continuidad en el poder de Danilo Medina. Desgraciadamente, el poco de instancia institucional que se había consolidado en algunas áreas, por ejemplo, en el área de la justicia, la reforma del 96 fue una reforma de cierta significación en términos de lo que es la constitución del aparato judicial de la nación, algunas esperanza de que arribáramos a la consolidación institucional en algún momento se han derribado por completo. Se puede decir que en este momento
el Estado dominicano está al servicio de la reelección del presidente Danilo Medina y que no hay ningún tipo de escrúpulo de por medio que pueda oponerse a esa realidad avasallante de dominio del aparato del Estado y de uso instrumental de los dineros públicos, porque frente a lo que estamos, frente al desasosiego de la nación, frente a esa atmósfera tan cargante que se está viviendo en este momento en la República Dominicana, en virtud del altísimo nivel de corrupción y de destrucción institucional, de pérdida de la escala de valores con las cuales se verifica la interactuación social, porque no es posible concebir una sociedad en la cual la impunidad tenga una presencia tan sobredeterminante. La sociedad dominicana está atravesada por la impunidad. Y mira que digo no la corrupción, sino la impunidad, porque la corrupción es una actitud humana que puede sentir o no cualquier persona, cualquier que sea el nivel de desarrollo de las sociedades. Pero esa persona, si sabe que hay un régimen de consecuencias, si sabe que en la sociedad la impunidad va a ser castigada, se contiene, hay mecanismos de supervisión, las instituciones actúan sobre el hecho. Por lo tanto, lo que importa es la impunidad en el orden social. Y nosotros somos un país atravesado por la impunidad. Yo creo que lo que se otea en el horizonte es bastante negativo, que hay que luchar contra esa realidad avasallante que parece que se quiere imponer en la sociedad dominicana y que es aparentemente sobredeterminante a partir de la enorme riqueza que posee, del enorme dominio del aparato del Estado, de la enorme cantidad de posibilidades de uso de todas las instancias institucionales a favor de la continuidad. ¿Qué hacer en medio de ese desaliento y ese panorama que usted plantea? Luchar, pero ¿qué? Transformarlo, tratar de luchar, porque no es posible. Mira, si tú sales a la calle, si tú hablas en un carro público, si tú oyes a los sectores de la clase media hablar, e incluso ya lo acabamos de ver con el discurso de Báez Brugal, un empresario de nivel que hace un análisis de la sociedad dominicana y termina espantado, termina sobrecogido frente a la realidad que él le parece indomeñable y que siente como que es quizás el último nivel que pueda tener en términos de arrabalización de la conducta social de quienes nos gobiernan. Lo dijo claramente. En este país hay funcionarios que en muy poco tiempo son enormemente enriquecidos. Dijo que no hay instancia institucional, o sea que no es solo ya lo que siente en términos de pérdida de la seguridad pública los pobres en los barrios pobres, no es solo lo que la clase media ve en la pérdida de su poder adquisitivo, que se ve resbalando en hacia esa fosa sin fin de la proletarización, porque la clase media cada día pierde más sus posibilidades de reproducir sus bienes de consumo, sino que ya en el nivel más alto de la sociedad, en términos económicos, la preocupación hoy día cunde por todas partes, porque ya es una sociedad desmoralizada en la que estamos. Es una sociedad donde no hay ninguna escala de valores vigente, y lo importante es que este hombre se reproduzca él mismo en el poder. No importa, Danilo Medina está dispuesto a usar todo lo que haya que usar para seguir en el usufructo del poder. Hay una situación, porque uno también tiene que mirarse en el espejo internacional. Por ejemplo, el presidente de Taiwán, que es considerado ese país como la tercera economía
asiática. Ese señor, y ahí se regula esto, fue juzgado y condenado a 20 años de cárcel y está preso por haber sustraído unos 200 y pico de mil de dólares, y su esposa igual. Los dos están condenados a 20 años de cárcel. Recientemente el presidente de Guatemala, la vicepresidenta y otros funcionarios igualmente fueron detenidos. Inclusive lo tumbaron del gobierno, el pueblo en la calle, y ellos fueron detenidos y están guardando prisión. Pero uno se pregunta, ¿y por qué robar? ¿Y por qué robar tanto? ¿Y por qué quitarle con todo ese saqueo que hay o que pueda haber la oportunidad de desarrollo, por ejemplo, a un país tan pobre, como es el caso precisamente el que ha ido a Taiwán, ha observado eso y lo que ve en los documentales? Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Taiwán hace muchísimos años ya, allá había una inversión de 342 mil millones de dólares. Es el tercer tigre de la economía asiática. Pero aquí nosotros seguimos encharcados entre Balaguer, Trujillo, aquel y el otro. ¿Por qué todo se queda como está? ¿Por qué el país no avanza, por ejemplo, en el aspecto judicial? Y tenemos ejemplos que le ponen los pelos de punta a cualquiera sobre lo que está marcando, lo que está señalando esta justicia que nos gastamos, doctor Andrés Lamateo. Mira, Leonel Fernández construyó un tipo de estructura social que le permitía continuar en el aparato del Estado, porque la manera de satisfacer su vocación de eternidad era justamente organizándolo todo de forma tal que él se reprodujera en el Estado. Estaba ignorando los propios monstruos que se habían creado en el seno de su propio partido. Y por lo tanto, la entente, la arquitectura de esa dominación social que armó el presidente Fernández, la heredó el presidente Medina. Fernández no se imaginó la situación en la que se encontraría a 3 años y pico de gobierno del presidente Medina. Él creyó que en los términos en que su poder se expresaba hacia dentro de la estructura del PLD y hacia los sectores económicos, los llamados poderes fácticos de la sociedad dominicana, era muy difícil desplazarlo del liderazgo hegemónico que había construido poco a poco. Todos sabemos lo que ocurre en un país como la República Dominicana. Realmente en nuestro país el partido verdaderamente fuerte, el partido por excelencia en la República Dominicana es el Estado. Ese es el partido más fuerte de la República Dominicana, el Estado. Y lo demostraba Balaguer continuamente, que nunca fue reformista, ni le importaba el partido reformista. El partido reformista es una maquinaria electoral. Y esa maquinaria electoral funcionaba cada 4 años, que Balaguer la encendía, echaba un discurso, comenzaban en el uso de los recursos del Estado y se movilizaba por todo el país. Él se reproducía a sí mismo en el poder. Sí. Pero después se retiraba para el palacio y nunca más volvía a la estructura partidaria. Balaguer no visitaba el local, ni visitaba el local. Sí. Bueno, pues aquí la realidad es esa, de manera que tan pronto el presidente Medina entró al poder, comenzó a armar todo el tinglado para desplazar el liderazgo y el poder, de hecho, el poder fáctico que tenía el presidente Fernández, hacia dentro de las estructuras del PLD. Usó los fondos públicos para ganarle las elecciones en el Comité Central y usó los fondos públicos para ganarle las elecciones en el Comité Político. Ha usado los fondos públicos para propiciar todo el movimiento de la reelección, comprando diputados, senadores, corrompiendo todo lo que significa la estructura social en beneficio de su propia reelección. Se comió, como él mismo dijo, el tiburón podrido y ni siquiera eructó. De manera que lo que está
estamos viviendo es parte de una estrategia de dominación social. Y así es que tiene que ser entendido. El presidente Medina no es un fenómeno que se da en abstracto. El presidente Medina surge de una estructura política, pero además responde a un grupo económico. Y ese grupo económico se está fortaleciendo enormemente en este momento a partir del saqueo del erario público. De eso es lo que se trata la reelección. De eso es lo que se trata este desconcierto de carácter moral que está viviendo la sociedad dominicana. ¿Y usted entiende, doctor, que el liderato del presidente Fernández entonces está volcado a favor de que se mantenga el presidente Medina en el No, el presidente Fernández está aplastado. Su liderazgo ha sido dispersado. Por ejemplo, el núcleo de senadores que lo apoyaba, yo no sé cuántos tendrá leales todavía, pero se demostró en las votaciones para la ley de la reelección que le quedaban muy pocos y que todo el mundo salió espantado. Las negociaciones a partir de la cual el presidente Medina cede la reelección del 56% de las cámaras son el producto de la abdicación de la lucha del presidente Fernández. El presidente Fernández está aterrorizado frente a lo que él no esperaba, frente a la dureza de la reacción que el presidente Medina ha empleado para desplazarlo del dominio de la estructura partidaria y para borrar la posibilidad de que él pueda volver al aparato del Estado. Y ese terror lo ha inmovilizado. El presidente Fernández pudo haber echado la batalla dentro del PLD, pudo haber concurrido al debate, a la acción, se pudo haber incluso separado del PLD y crear una corriente propia, porque Juan Bosch lo hizo en determinado momento. Porque Juan Bosch construyó un partido cuando creyó que la estructura de lo que había sido históricamente el PRD ya no le respondía. Y el presidente Fernández pudo haber enfrentado toda esa maquinaria que a partir del poder del Estado Danilo Medina le estaba a él enfrentando, con la cual lo estaba destruyendo. Pero lo que ha ocurrido es que el presidente Fernández está aterrorizado. Danilo Medina hizo cosas insólitas, le trajo a Quirino. Probablemente un factor fundamental, aunque no se puede analizar a nivel de laboratorio, de la no postulación del presidente Fernández haya sido la estrategia que Danilo Medina usó trayendo a Quirino y acusándolo directamente de el uso de 200 millones de pesos en una coyuntura en la que el presidente Fernández necesitaba liquidez y a través de un préstamo con el narcotraficante Quirino. Uno no sabe cuál es el nivel de verosimilitud de la acusación, pero la estrategia ha sido entera y totalmente exitosa, porque el descrédito concurrente ante esa acción fue mayúsculo. Por lo tanto, los niveles de ataque jamás se los supuso el presidente Fernández. La decisión de destruir al presidente Fernández jamás se la supuso. Ese acorralamiento de los partidarios del presidente Fernández a partir de la compra por dinero, a partir de permitirle continuar en los cargos selectivos, a partir de atraérselo en virtud de negociaciones secretas que arrojaban beneficios para ambas partes. Lo que vivimos es, por lo tanto, la determinación de una persona que se ha empinado sobre su ambición y está usando de manera bestial todos los recursos del Estado para continuar en el poder. Bueno. Esos procesos judiciales que se han abierto, ¿tú crees que contra algunos funcionarios van por ese mismo camino, de debilitar el liderato del grupo del presidente Fernández? Muchos de ellos tenían la finalidad de demonizar al principio y de propiciar que las negociaciones fueran siempre favorables como punto de partida al presidente Medina. Mira, el mejor ejemplo de eso es el caso de Félix Bautista. El caso de Félix Bautista
tuvo una intensidad e incluso la preparación del expediente acusatorio se puede decir que es una odisea jurídica, porque son cientos y cientos de páginas minuciosamente detalladas, conectada con una cartografía de hechos y acontecimientos que originan una red societaria extraordinariamente móvil, dinámica y efectiva en términos de circulación del dinero. Y hay demostraciones palpables, hay una enorme cantidad de datos en ese expediente. ¿Por qué la tenacidad de Félix Bautista de no ir a juicio? ¿Por qué no presentarse a un tribunal? ¿Por qué no entrar en la disección de toda la documentación que sostenía la acusación? Simple y llanamente porque la acusación tenía mucho fundamento, porque tenía mucha documentación, porque tenía mucha base. Pero todo, hasta tanto la reelección no fue definida en el espectro político. Tanto así que la jugada de la quinta juez fue una jugada tan vulgar que ha originado una parte importante del desasosiego y el descrédito de la justicia dominicana, que no ha podido llegar a un nivel más bajo en la historia política. Bueno. Yo hace poco escribí un artículo que se llamaba Las babas de la justicia, donde recordaba aquella imagen de Néstor Contín Aybar, sí, dormido frente a los discursos del presidente Balaguer. Y ese fue el signo de la justicia balaguerista, un signo de domesticación, un signo de sumisión, un signo de subordinación al poder. Sí. Porque durante todo el discurso del 6 de noviembre, del día de la Constitución, Contín Aybar se la pasaba durmiendo. Bueno, este es lo contrario. Este presidente de la Suprema tiene claro su papel y va a buscar una jueza cuya vinculación afectiva con Félix Bautista le garantiza, y además con toda la estructura del poder PLDista, le garantiza que el resultado iba a ser el esperado. Y él llegó al insólito caso de decir que él defiende ese fallo, que defiende a esos jueces, sabiendo que no todos votaron en contra o a favor, porque inclusive hubo el voto de la doctora Germán, presidenta de esa corte, y de Alangelán, exacto, que votaron en contra ellas dos, pero se sacaron de la manga un quinto juez, que en este caso una mujer, que dicho sea de paso, estaba empalmada en ciertas estructuras de la justicia para que hiciera lo que hicieron. Pero eso es gravísimo, eso desnuda a la justicia de una forma total. Pero por ejemplo, y el señor Félix Bautista, señor gran poderoso de esta nación, espectándole al magistrado Segarra de un lado, y peor que eso aún, al magistrado presidente, procurador general de la República, Domínguez Brito, diciéndole tú y desafiándolo de hombre a hombre ahí en pleno tribunal. Eso yo nunca lo había visto. Inclusive como periodista yo cubrí mucho tiempo la justicia, pero peor así. Entonces el juez de ese momento, el propio Segarra, no llama a la atención a este señor. ¿Por qué esto es así? Por el gran respaldo que tiene. Sin duda. Hablando de corrupción, es famosísima la frase de Joaquín Balaguer, siendo presidente de la República, que estaba consciente y no lo negaba. Él decía que la justicia se paraba en la puerta de su despacho. Y hay investigaciones hechas después que dicen que él tenía una fuerte cuenta bancaria en un banco que está en la John Kennedy, esquina Lincoln, allá arriba. Y era una cifra de varios millones de dólares. Y en esos 12 años de Balaguer, a pesar de lo que él decía, el New York Times
publicó una vez que aquí se habían producido 300 nuevos millonarios en dólares. 300 nuevos millonarios en dólares. Y ahora uno ve lo que está pasando. El conversatorio es entre gente de la alta dirigencia del partido en el gobierno. Es que fulano tiene 10.000, que Perenceito tiene 12.000 y Sutanito 14.000 millones de pesos. Por eso es que hay tanta delincuencia. Por eso es que hay tantos problemas, por eso es que los precios de los artículos están tan elevados, por eso la educación, y tú que eres catedrático universitario muchísimo tiempo, de varias universidades al mismo tiempo, ve cómo ahora reciente se quemó casi el 70% de aspirantes a profesores en la escuela. ¿Cómo se disminuye? Además de que ciertamente las palabras enarboladas por Leonel Fernández del blindaje, es en todas las cosas, en todos los aspectos, están blindados esa gente. ¿Hacia dónde conduce todo esto, doctor? Bueno, conduce la lucha. Es que una sociedad no puede seguir viviendo en las condiciones en las que el dominio de 15 años del Partido de la Liberación Dominicana mantiene este país. Y no importa lo que pueda ocurrir, porque yo pienso que ese es un ciclo que se está cerrando, pese a que Danilo Medina cree otra cosa. Incluso las elecciones, que están totalmente maniatadas, parecen la confrontación entre David y Goliat, sin ninguna duda. Bueno, pues porque todos los recursos que tiene Danilo Medina, porque todo el aparato del Estado, porque todo lo que constituye su pretensión de reelegirse está sustentado en la realidad de que el PLD no sabe competir en igualdad de condiciones y ha usado el poder de manera consciente. Y quisiera terminar la parte, para entrar también ahora de lleno en esto, que estábamos hablando de lo que ocurrió en la justicia, porque es muy importante definir esto, para que se vea hasta dónde llega el juego político en este país, con tal de reelegirse en el poder el presidente Medina. Esa figura tan vinculada al presidente Fernández, que lo es Félix Bautista, sin embargo fue en los términos en que se establecieron las negociaciones con ese grupo de senadores en particular, del PLD, fue la figura transicional. O sea, se transó porque él es una persona que tiene mucho que perder. Se transó porque en apariencia lo que habíamos visto también conformado como una acusación sustentada por parte del Ministerio Público en la figura del Procurador General, al final se ha deshojado en virtud de las conveniencias políticas que se derivaron de la imposición de la reelección en la República Dominicana. El presidente Medina resolvió el problema de la reelección comprando a cuantos senadores y diputados se vendieron. Y lo resolvió también intimidando a gente como Félix Bautista y a otros como Díaz Rúa, por ejemplo, con expedientes que después se deshojaron y se convirtieron simple y llanamente en la carabina de Don Ambrosio, la que está en la historia del folclore dominicano, la famosa carabina vacía de Don Ambrosio. Y es tanto así que la última decisión del tribunal es apelable en razón de la jurisprudencia, porque ya en otras oportunidades la Suprema ha aceptado apelaciones de ese tipo. Recurso de casación. A través del recurso de casación, que esto ha sido 2 veces juzgado, tal vez no tenía, de acuerdo con la ley, derecho al recurso de casación. Sí, tiene. Sí tiene, abierto. Bueno, pues, lo conoce el Pleno de la Suprema. El Pleno. Y él renuncia a la... Tiene 30 días para interponer ese recurso. Pues no lo ha interpuesto, ni lo va a interponer, porque ya el juego político con la justicia terminó.
ya se obtuvo lo que se quería obtener de la justicia, intimidando al sector del doctor Leonel Fernández. Se dispersó el grupo de senadores que respondían al doctor Fernández, se dispersó el grupo de diputados que respondían al doctor Fernández, y muchos de ellos ya son... Ese miembro del comité político, esa membresía ahí, ¿qué pasó ahí? Yo no entiendo, vamos a volver un poquito atrás, doctor Mateo, porque, por ejemplo, Leonel Fernández es un político, es un, como diría alguien, un animal político. ¿Cómo se confió tanto y tanto en ese grupo que inclusive gente que él pensaba que eran como su amigo de Villajuana resultaron ser los enemigos de Villaconsuelo, que fueron la gente que lo negó a él, lo rechazó, y como Pedro Acrito lo tiraron por la borda, y ese blindaje que él decía que tenía no lo tenía inclusive a lo interno de su propio partido? Porque la práctica política en la República Dominicana se la juega por la conveniencia. Hubo gente que le debe todo a Leonel Fernández, senadores, el senador Castillo, por ejemplo, se lo debe todo a Leonel Fernández. Eddie Mateo, apenas en diciembre, el senador de Barahona, había declarado que la candidatura de Leonel Fernández era la candidatura de Dios, que era Dios el que quería que Leonel Fernández fuera presidente, que era Dios. Lo dijo públicamente, y ese fue el primer tipo que salió echando. El senador de Bauruco, creo que es, propuso un juramento entre todos los senadores y levantando el puño, y salieron para el Senado a votar, y el primero que salió como Chacumbele fue ese senador. En la República Dominicana la práctica política se dobla frente a la realidad de las conveniencias y el manejo y la necesidad del poder y el dinero. Y Leonel Fernández creyó que él estaba por encima de esas cosas, pero tampoco se la jugó como un líder. Él tenía que jugársela como un líder, él tenía que plantarse a luchar como un líder. Todavía está arrinconado. ¿Qué está haciendo Leonel Fernández en la práctica política ahora mismo? Exacto. ¿Dónde están sus reuniones con su gente? ¿Dónde está su activismo político? En ninguna parte. Está desperdigado, tiene miedo a la determinación de continuar en el poder del presidente Danilo Medina. Tiene miedo a esa estructura que tiene ansias y deseos de mandar. Por eso le preguntaba ahorita que si usted consideraba que la continuidad del presidente Medina en el poder quiere decir que finiquitó el liderazgo del presidente Fernández. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que es muy difícil que el presidente Fernández pueda levantar cabeza, porque además él no tiene la determinación. Él no tiene la determinación de levantar cabeza. Y además, el presidente Medina sí tiene la determinación de cortársela a él, porque lo ha demostrado. Lo que el presidente Medina hizo para imponer la reelección dentro del PLD y en la sociedad en su conjunto no tiene parangón en la historia dominicana. Ni siquiera lo que Lili le hizo a Bonó cuando lo fue a visitar en la farmacia una vez que Luperón lo proclamó en Puerto Plata. Sí. La intimidación de Lili sobre Bonó. No, el presidente Medina hizo gofio, lo hizo polvo al presidente Fernández, sin ninguna piedad, sin ninguna piedad. Si yo hubiera sido el presidente Fernández y tengo esa dimensión de ese liderazgo, hay que matarme luchando. ¿Usted no recuerda que lo visitaron en la casa, esa cúpula del partido encabezada por el presidente Medina visitó al presidente Fernández en esos momentos difíciles que se le presentaron cuando trajeron al narco Quirino? Pero si el mismo era que se lo había traído. Sí. Pero eso es cinismo. ¿Y cómo te juzga eso entonces? Porque eso es cinismo, porque el presidente Fernández también era un cínico. Y es un cínico el presidente Medina. Quizás una de las cosas que han sorprendido en la práctica política del presidente Medina es que tiene todas las de ganar el concurso de cinismo que hay en la política dominicana, porque se le está yendo por delante al presidente Fernández, sin ninguna duda. Y esto es política, y esto es, doctor Andrés L. Mateo, esto es democracia. ¿Qué es exactamente esto? Porque uno que dio ciencia política en la universidad, en cualquiera de las profesiones nuestras,
y después en la vida cotidiana, uno se da cuenta de que algo anda terriblemente mal en esta sociedad, en esta política, en esta pseudodemocracia. Mira, si algo, y es interesante la reflexión que tú haces, si algo está reculando en la República Dominicana, son los débiles vaos de democracia que hemos conquistado del año 1961 hasta acá. Mira, nosotros en este momento lo que estamos viviendo es una plutocracia, es el poder del dinero. Para empezar, las reservas, por ejemplo, de las candidaturas dentro del Partido de la Liberación Dominicana y dentro de muchos de los otros partidos, el PRM y el PRD, alcanzan el orden del 67%. En el Partido de la Liberación Dominicana, el 53% de las cámaras se va a reelegir de manera directa. Y el 57% está reservada. Sí. Se han reservado enorme cantidad de ayuntamientos, de regidurías, etc. Por lo tanto, la democracia se secuestra. La democracia está al servicio, no hay ninguna competencia. Lo estamos viendo. A Domingo Contreras, después de haber hecho una campaña multimillonaria, no lo dejaron competir. Ahora mismo acaba de salir Jiménez, el diputado que tenía aspiraciones para ser síndico, nuestro amigo Manuel, porque no lo dejan competir. Están en proceso. ¿Y en Santiago qué va a pasar? Lo mismo. En Santiago ha habido un rejuego alrededor del cual yo diría que muy tímidamente la figura de Abel, que es aparentemente, porque ahora hay que hablar así de los partidarios del presidente Leonel Fernández, que es aparentemente un seguidor del presidente Fernández, se lanzó a destiempo después que una figura tan deleznable como ese tal Monchi Rodríguez, que ha dirigido de manera personalista y oscura los comedores económicos, usando el dinero público para promoverse. Ha habido montones de reportajes en la prensa de investigación alrededor de eso, para enfrentarse a esta figura de Monchi Rodríguez. Para mí, en lo personal, yo creo que Abel va a tener la decepción de que el peso del aparato del Estado lo va a fulminar en Santiago, porque ese es un área en la que el presidente Medina tiene interés particular, y él se tiró a destiempo. No lo esperaba el sector danilista. Digo que uno no sabe cuál es su adscripción, porque los leonelistas no se puede decir ahora mismo dónde están. Los leonelistas están bajo la alfombra. Leonel mismo está bajo la alfombra. Todos están obnubilados, opacados por el enorme poder económico del presidente Medina y por su enorme voracidad de poder, que es lo que va a llevar a este país a la desgracia. Hay una situación que tiene también mucho que ver con eso, y es la acontecida en la tragedia que está padeciendo el Partido Revolucionario Dominicano, una organización con más de 70 años de fundada, muy breve porque ya se nos ha agotado definitivamente el tiempo. ¿Cuál es la actitud suya con relación a ese personaje, Miguel Vargas Maldonado, y su forma de acomodar la política a su capricho y semejanza? Miguel Vargas no merece ningún tipo de análisis. Ese tipo de figura se expresa y tiene vigencia en la sociedad dominicana porque nosotros tenemos un bestiario político que acusa un enorme atraso social. Miguel Vargas no es un político, es un comerciante vulgar. Está en política simple y llanamente porque busca negocios, y está demostrado. Vendió
la figura de Peña Gómez, vendió 75 años de historia y ahora está cosechando que si Peggy Cabral va de embajadora, que si le dieron el agua y luz, que si tiene contrato, que si los préstamos del Banco de Reserva. Que son fulanito de tal y que lo designa un carguito ahí, el IDECO. Uno no sabe pero ni cómo. Peores son ellos que no se respetan. Uno no sabe ni cómo en las sociedades contemporáneas se puede permitir, los poderes fácticos para empezar, pueden permitir este tipo de práctica política. Ese supuesto líder, ese dirigente, no tiene ninguna posibilidad de ser analizado ni estudiado como una figura política. Es un comerciante. Ahora, ahí hay algo más que el agua y luz, el carguito a la IDICOP y ahora el cargo de embajador, un cargo que nadie sabía ni quién es que estaba ahí de embajador. Hay otra cosa, porque el agua y luz, eso ni va ni viene, eso ha dormido el sueño del olvido ahí, y eso no, que mandarlo a reconstruir, ¿qué? Nada. Ahora bien, ahí se movió el hombre del maletín. No, sin duda. Ahí hubo cuantiosos recursos para comprar 75 años de historia de la organización que ha tenido mucho que ver con el intento de imponer una democracia aquí en este país. Las grandes luchas y todo ese tipo de cosas que lo reconoce inclusive su propio partido contrario al PRD. El doctor Fernández dijo una vez en Nueva York: tengo 40 mil millones de pesos, y lo dijo públicamente y está grabado por ahí. Eso es un político profesional. Esas son la gente de la Internacional Socialista que trajo Miguel Vargas aquí, gente que se dice que vino comprada. No, la política, decía Juan Pablo Duarte y Díez, es la más elevada de la ciencia después de la filosofía, y él era un filósofo fundador de nuestra nacionalidad, de nuestro país, para que, y si Duarte viviera también, ¿qué dijera de estos políticos que no hemos dado el gusto de tener? Nosotros, luego de agradecerle muy efusivamente al doctor Anderlé Mateo y a ustedes, les decimos que nos vemos luego en otro Cara a Cara.